En esta hora vengo nuevamente delante de ustedes, dando gracias a Dios por la oportunidad que me da de estar nuevamente junto a esta audiencia maravillosa que el Señor está levantando poco a poco. Cada vez que se acerca una persona de ustedes a darle un like o a suscribirse, así a paso lento, a como sea, es bendición para mí. Así que en esta hora doy gracias al Señor porque me da una oportunidad más de estar presente aquí delante de ustedes para meditar la palabra del Señor, compartirla con ustedes como ya se está haciendo quizá costumbre. El propósito mío es de que uno, que aprendamos; dos, que seamos edificados; y tres, que el Espíritu Santo entre a nuestras vidas; cuatro, que nos saque de la ignorancia y de la corrupción de la cual el enemigo está trabajando, bombardeando cada día a la raza humana. Decimos a la juventud, pero realmente a todo el mundo. Claro, se enfoca más en la adolescencia, en la juventud, pero realmente Satanás no tiene rango, ni nivel social, ni siquiera estudios, que por eso él no va a tocar. Él toca a todos, rico, pobre, esclavo y libre, y a todos, ¿verdad? Así que en esta hora quiero compartir esta palabra del Señor, ya que he sentido en mi corazón la necesidad de compartir algo que es urgente, algo que es necesario, porque Satanás anda cual león rugiente buscando almas a quien devorar, y busca siempre a las personas, bueno, de hecho busca a todos, pero quiere hacer perjuicio a los hijos de personas que tienen sanas costumbres y que trata la manera de inculcar el bien, los ataca para hacer daño a la iglesia, para hacer daño a la sociedad, para hacer daño al pueblo del Señor y por ende a la juventud. Pero realmente la juventud en general anda perdida, porque Satanás se apodera a veces de las mentes, de los corazones de los niños, pone rebeldía, pone cosas muy... Yo conozco personas que son muy amables, muy lindas personas, aman a Dios, han sido creados en buenos principios. Sin embargo, sus hijos salen con mucha maldad. Bueno, la palabra del Señor dice que la maldad de los padres será visitada desde la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Entonces a veces mientras que nosotros nos rompamos eso por medio de la sangre de Jesucristo, pero estoy hablando al decir nosotros, los padres hacen su deber de aconsejar, pero al decir nosotros me refiero a las personas que están involucradas, que no reconocen al Señor como su Salvador y a Cristo, y que le pidan al Señor que lo limpie con su sangre. Cada vez más va llenando más la vida de cosas que son abominación delante del Señor. Así que en esta hora quiero hablar un poco acerca de lo que se está dando, ya que hay un grupo de personas que el Señor los definió lo que son, pero ellos buscan diversidades, ¿verdad? Y buscan la manera de hacer daño a los niños, a los jóvenes, a los adolescentes, y a crearlos una vida reprobada, una vida asquerosa, sucia delante del Señor, con el propósito de que estén en las manos de Satanás. Entonces nosotros hablamos hoy, hay un grupo de personas que Dios creó, varón y hembra creó, y creó animales y bestias. Sin embargo, la controversia del hombre hacia Dios va de continuo, en aumento, en aumento. Dice que la maldad del hombre no tiene fin. Entonces, Dios creó animales, bestias, hombres y mujeres. No creó medio hombre, media mujer, o un hombre con sentidos y gustos opuestos, ni mujeres con gustos hacia... No, Dios creó varón y hembra, creó macho y hembra en los animales, hombre y mujer en los hombres, y dijo
procreen y llenen la tierra. Así que en esta hora vamos a estar hablando de ese grupo que le llaman, si no me equivoco, los Terian, que realmente son nombres abominables, sucios, satánicos, que atacan a manera de fuego a los hijos, pero que el Señor en esta hora reprenda a todos esos y libre a nuestros hijos de caer en esa trampa maligna, y que nosotros podamos, Dios nos dé el carácter, nos dé la voluntad, la fuerza de sacar los hijos, porque habemos muchos padres que decimos, no, así eso le gusta hacia mi hijo, así que siga. Todo es que no le haga daño a nadie, sin darse cuenta que le está haciendo a ustedes como padres y a ellos personalmente se están haciendo daño y están echando su alma al infierno. Así que en esta hora vamos a estar hablando la palabra del Señor, esperando no agravar a nadie, no hacer daño a nadie, porque esto no va dirigido a una persona en sí, sino que está haciendo que usted y yo reflexionemos y enseñemos y guiemos a los niños, como dice la palabra del Señor, hacia toda verdad y a toda justicia, y que nada de este mundo es igual, ni se parece en lo mínimo a las cosas del Señor. Así que no podemos, muchos dicen todos los caminos van al cielo. Hay un solo camino. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no podemos ir, no hay otro medio, ni hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Y todo lo que nosotros hagamos, consciente o inconsciente, ignorante o no, eso va a afectar a su vida, para bien o para mal. Así que en esta hora vamos a estar hablando la palabra del Señor, una palabra quizás un poquito que a muchos no les gusta, que les parece fuerte, pero eso es salud para los hijos de Dios y para los hijos de los siervos del Señor, porque hay pastores, hay líderes y hay muchas familias que sus hijos van hacia el mal, y nosotros a veces es poco o nada lo que hacemos. Queremos que otras almas, predicamos a otros, queremos que nos cargue a otros, pero nosotros, nuestra propia familia, está en decadencia espiritual, nuestros hijos, nuestras hijas en caminos de maldad, en caminos de pecado, y nosotros decimos, oremos al Señor. No, hablemosle al Señor, hablemosle del Señor. Ahora, fuera de nuestro hogar, que ya ellos son independientes y que se fueron, o sea, aún así tenemos que hablar la palabra del Señor, pero ya allí usted, su responsabilidad de llevarlo y decir, usted no puede hacer esto mientras viva bajo este techo, es menos. Así que en esta hora vamos a estar hablando la palabra del Señor, vamos a estar empezando a hablar esta palabra, esperando que, como digo, el propósito es edificar y construir. El propósito es que sus hijos sean alcanzados por la misericordia del Señor. El propósito es que usted como padre tenga el carácter de Cristo, que tenga la mansedumbre, la sabiduría para poder guiar a sus hijos, ¿verdad? Porque créase o no, usted tiene que dar cuenta. No puede ser posible que usted esté tratando de buscar la salvación para su alma y su hijo y su hija en caminos abominables. Como les digo, lo que es el seno del hogar debe guardarse para el Señor. Dice la palabra del Señor que mi casa y yo serviremos a Jehová. Mi casa y yo serviremos a Jehová. Y cuando dice mi casa, no estamos hablando de la estructura física, sino el núcleo familiar que están bajo ese mismo techo. Que si sirvan al diablo quienes quieran servir, pero usted y yo debemos de servir al Señor. Así que en esta hora vamos a estar hablando la palabra del Señor tal y como está escrita, ya que eso es lo que necesitamos, ¿verdad? Si nosotros somos medias tintas, si nosotros no señalamos, si nosotros somos deudores, ¿verdad? Y somos responsables. En estos últimos días, el cual se está viendo la maldad cómo va creciendo y va creciendo, y si usted y yo callamos, responsables somos. Así que usted y yo debemos hablar la palabra del Señor con amor, con temblor y pidiendo que sea Dios que toque las vidas. En esta hora vamos a hablar la palabra del Señor, vamos a estar leyendo la palabra del Señor en Levíticos 18, uno de los de la Torá, como dicen algunos. Sí, realmente es la Torá, ¿verdad? Pero realmente son los libros mosaicos. Este es Levíticos
Levítico fue uno de los libros de Moisés. Vamos a estar leyendo el capítulo 18, el verso 22. Para la gloria de Dios, vamos a leer 22, creo hasta el 27. Así que vamos a estar leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: no te echarás con varón como con mujer. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento y amancillamiento. Con él ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversidad. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se ha corrompido las naciones que yo eché de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Guardaos pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Esta es la palabra del Señor. La Biblia es la palabra de Dios, por la cual debe haber reverencia. Y si entre esto hubiera alguien que se opone a esto, la Biblia dice que es dura cosa dar cosas contra el aguijón. Esta es la palabra del Señor y no mi pensamiento. Lo voy a leer nuevamente para que todos quede claro de quién es el que habla. Dice la palabra del Señor, y lo hago con toda humildad, con respeto, con reverencia, delante de aquel que es el dueño de esta palabra. Y dice: no te echarás con varón, con mujer. No te echarás con varón como con mujer. Esto es abominación. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. En ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo eché de delante de vosotros. Y la tierra fue contaminada y yo visité su maldad sobre ellos, y la tierra vomitó sus moradores. Guardaos pues vosotros mis estatutos y mis ordenanzas, y no hagáis ninguna de estas abominaciones, ni natural ni extranjero que mora entre vosotros. La palabra del Señor está enseñando aquí, ¿verdad? Y lo dice con toda claridad, que la mujer no debe acostarse con otra mujer, ni el hombre acostarse con otro hombre, ni acostarse, ni echarse, ponerse delante de un animal, amancillarse, porque es abominación delante del Señor. En el libro de Génesis dice la palabra del Señor que hizo a la mujer, que hizo al hombre primeramente y luego a la mujer, y los hizo varón y hembra, los hizo, y hizo los animales según su género. Hizo serpientes, hizo aves, hizo animales de 4 pies, e hizo todo, y todo lo hizo
según su género. Y dice la palabra del Señor de que vio Dios que era bueno. En ningún momento hizo cruzamiento ni animal varón con varón, ni animal hembra con hembra, así como la mujer no debe juntarse hembra con hembra o varón con varón, sino mujer y hombre, animal con animal, y cada uno según su especie y según su género, por lo cual esto que está pasando, que dicen los dichosos terian, eso es palabra maligna que entra a la mente y a los corazones. ¿Y a quién bombardea? A los más débiles, a los jóvenes, a los niños, ¿verdad? Que les parece un juego vestirse como animalitos, es decir, yo soy un perro, yo soy un gato. Yo les diría algo: denle comida para perros, déjenlos durmiendo allá afuera, denle comida para gatos, denle comida para pájaros, denle comida para garrobos, para serpientes. A veces la van a comer. No, que no duermen en la cama, que duerman afuera. Los niños son niños, niñas son niñas, no de esa manera. ¿Y saben quiénes son los que están detrás de todo eso? Esa comunidad que dicen de casi de la mitad del abecedario, y que ya no hay que decirle los o las, sino que les, que el Señor reprenda a Satanás, porque Dios hizo animal, hombre, mujer, pero no hizo ese tipo de... ¿Saben? Las personas que salen como animales que se transformaron como animales, no la vieron muy bien. Por ejemplo, el caso del rey Nabucodonosor, que fue advertido que lo que le iba a pasar por su arrogancia. Sin embargo, en su momento, él se levantó y vio toda la belleza que había construido y dijo: ¿quién como yo, que ha hecho Babilonia, que ha creado todo esto? Y la gloria se merece, la merezco, porque hermoso Babilonia. E inmediatamente le creció el cabello, las uñas, y empezó a comer zacate. Si a él le preguntaran estos niños qué sentía él sentirse una vaca, andar, ya pasó 7 años, pasó así, por castigo divino. Entonces no es un juego, por lo cual ustedes padres, ustedes hijos, deben de tener cuidado de lo que andan aprendiendo de los demás. Voy a leer esa palabra que está en el libro de Génesis, capítulo 1, y verso 24, 27, dice de la siguiente manera: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar, y las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, y a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad, multiplicad y llenad la tierra, sojuzgadla y señorad sobre los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La Biblia dice: creó, varón y hembra los creó. Y oigan una parte bien importante: conforme a imagen y semejanza de Dios los creó. A imagen y semejanza de Dios los creó. Entonces, estas personas que dice allá en el libro de Apocalipsis que no alcanzarán perdón, estarán aquellos que se echan con varón, aquellas mujeres que se echan con mujeres. ¿Saben qué? La naturaleza de Dios es mujer y hombre. Su órgano sexual es uno según su género. Varón, varón, órganos de varón. Mujer, mujer, órganos de mujer. Por lo cual no pueden procrear varón con varón ni mujer con mujer. Y es abominación a Dios, que ese es el punto principal. Entonces, al ver estas personas que andan allí disfrazándose de animales, ¿saben quiénes están detrás de ellos? Esas personas que tienen ese prejuicio mental
¿saben? Son pedófilos, personas que andan dañando niños. Miren, ¿saben qué? Estaba viendo que esas prácticas malignas causan tanto daño en las personas porque una persona que se cree animal quiere aparearse con un animal. Y van creando esa enfermedad en su mente de aparearse con un animal. Una niña con un perro, un niño con una perra, y viceversa cada cosa. ¿Por qué? Porque ellos se meten en esa mentalidad animal. Y eso daña, perjudica. Esa enfermedad se llama zoofilia. Y los pedófilos estos, enfermos, andan acarreando a gente, la comunidad de todos los colores, haciendo, y qué bueno, y qué juego, y qué no. Pero los niños se meten en la mente que son animalitos. Y Dios los hizo varones, los hizo hembras. Ustedes, padres, cuiden a sus hijos porque son a hechura y semejanza de Dios fueron creados. Muchas personas sin argumento dicen, no, esa es pura mentira. Eso no. Satanás es real y anda dañando las vidas. Como Dios es tan real, lo sentimos en nuestro ser. Él creó los cielos, la tierra, la creación, lo que acabamos de leer, que hizo animales, hizo las bestias del campo, las del mar, las del espacio, las aves y todo. Dios los hizo. Y en el cielo, la luna, las estrellas, los planetas, son creados por Dios. Entonces, pero mucha gente sin argumento dice, son mentiras. ¿Por qué? Porque sus mentalidades están enfermas, no tienen argumento. Algunos de estos que son de la creencia de Darwin, de la evolución y todo eso, hay algunos que tratan la manera de querer apoyar en algunas bases, pero hay algunos que no saben nada de eso y dicen, no, esas son puras historias, porque tienen el corazón enfermo y caracterizado. En el libro de los Salmos dice de eso. Vamos a estar leyendo lo que dice el libro de Salmos, en el Salmo 14. Vamos a ver lo que dice el Salmo 14. Vamos a estar leyendo nuevamente y dice de la siguiente manera. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Todos se desviaron a una y se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo, dice el Señor, como si comiesen pan, y a Jehová no invocan. Ellos temblaron de espanto porque Dios está con la generación de los justos. Del consejo de los pobres se han burlado, pero Jehová es la esperanza. O que Sión saliera de salvación de Israel. Jehová es la esperanza de Sión. De Dios se burlaron, de ellos dijeron, dice el necio en su corazón, y lo dice en el libro de Salmos, en el capítulo 14, Salmo 1 al 3, el 53, 1 y 2, que dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y aunque miren que Él hizo los cielos y la tierra, el respirar de ellos mismos, no tienen ni cómo ellos explicar eso. Dicen, no hay Dios. La fuerza propia, natural, es por lo que comen, por lo que beben y todo eso. Porque van al médico y no reconocen la soberanía de Dios sobre el ser humano. Pero dice la palabra del Señor que el necio recibirá retribución, ya que Dios hizo el cielo, la tierra y lo hizo Él mismo. Si tan solo un segundo la mano de Dios se aparta, ese hombre muere. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen abominables, no hay quien haga el bien.
el hombre natural. Por eso, allá vuelvo nuevamente y digo, en aquel tiempo, cuando la humanidad empezó a crecer, dice que todas las intenciones y las cosas, los hechos, las intenciones de los hombres eran de continuo hacia el mal y que Dios se arrepintió de haber creado al hombre porque el hombre hizo cosas malas. Ahí están ahora los nefilines, de los cuales salieron los primeros esos seres de los cuales estos Terian, que se han salido, ¿qué? Salieron sirenas, demonios. Salieron todos que se convirtieron en animales acuáticos, pero eran demonios. Ya no eran personas, eran demonios. Entonces, todas estas cosas, estos niños que se creen animales, ¿saben qué? Son demonios los que están invadiendo a esas criaturas, por lo cual ustedes deben instar a sus hijos. Y cuando salga él disfrazado de animal y que soy un animal, repréndalo en el nombre del Señor, porque no es otra cosa que un demonio que está atormentando a su hijo. Otros que tienen amigos imaginarios. Son demonios los que atacan a los hijos. Así que esto de que el necio en su corazón, el Salmo 14, el Salmo 53, y vemos lo que dice Daniel en su capítulo 4, donde Nabucodonosor dijo, yo he creado a Babilonia, yo, Nabucodonosor, e inmediatamente se hizo un animal, y vean la experiencia de ese animal. 7 años comiendo hierba, siendo el rey, siendo el emperador de Babilonia, le crecieron las uñas. ¿Quiso él ser animal? Lo quiso porque él se sintió poderoso. Y miren todo lo que creen poderosos. Herodes, cuando él no dio la gloria a Dios, sino que dijo, yo Herodes, los gusanos fueron y se lo comieron. Al menos Nabucodonosor tuvo la oportunidad de reconocer al Altísimo y escribió y dijo que el Dios de los cielos y bendijo a Dios, pero que Nabucodonosor se lo comieron los gusanos a la vista de todos. Otros que se entronizaron a los animales, los demonios se meten en los animales. El hombre de Gadara estaba endemoniado. Decía que era legión porque eran muchos. Y cuando los demonios vieron a Jesús, dijo, permítelo entrar a los animales. Y se fueron. ¿Y saben qué? Los cerdos son cerdos, pero ni siquiera los cerdos soportaron a los demonios. Se echaron al agua y se ahogaron todos. Entonces, es necesario que usted y yo entendamos que todos estos movimientos de los Terian, de los movimientos de LTGB, no sé qué, y tantas cosas, son nada más enemigos de Satanás. Bueno, de hecho, esas personas miran a un predicador y lo atacan. Y en fin, en las políticas y todo, hay políticas a favor de ellos, que los engrandecen y que ya no se puede hablar en contra de ellos. Que el Señor reprenda al diablo, ¿verdad? Y que el Señor venga y ponga personas con el carácter y con la fuerza y la capacidad del Espíritu Santo para hablar lo correcto y enseñar lo correcto y poner leyes correctas, porque en las escuelas se había prohibido la lectura de la palabra del Señor. Los niños tenían que, algunos niños que sí de verdad obedecían a sus padres, tenían que andar así como cultos, que no eran cristianos, no tenían que hablar ni la palabra de Dios. Pero ahora, gracias a Dios, el Señor en algunos lugares ha puesto la libertad nuevamente, ¿verdad? Así que les digo, saquemos a los niños de esa ignorancia de la cual a veces nosotros los padres somos los culpables. Somos culpables de que todo eso suceda. Porque dejamos pasar. Nuestros niños a veces en su inocencia dicen, yo soy un animal. Yo conocí a una persona que tenía una niña que decía que era gatito. Y miau, 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 miau. ¿Verdad? Al principio se puede decir que es un juego. Pero si se lo van metiendo en la mente, como les digo, ahí sale todos estos pedófilos que andan allí, enfermos sexuales, enfermos que tienen morbosidad en su mente, se aprovechan de esas criaturas. Y también lo vuelven lo que se llama zoofilia, que ya empiezan a tener sexo con animales. Bueno, de hecho, muchas personas hay que practican eso con animales. Lo que la Biblia dice que es abominación, que el hombre no se debe echar con hombre, la mujer no se debe echar con mujer, ni tampoco un hombre con un animal,
ni una mujer ponerse a disposición de un animal, a tener aparearse con ellos, a mancillarse con ellos. Eso es abominación al Señor. Por lo tanto, debemos destacar de esa ignorancia y de esa corrupción a la familia, porque es donde Satanás se está metiendo, atacando a la familia. Y a veces las familias tienen que aceptar que su hija tiene esas tendencias, esas inclinaciones, esas perversidades, y no decimos nada, porque pobrecita se va a matar, o se va a ir de la casa, pero tampoco lo ponen en las manos del Señor. Así que cuidemos de nuestros hijos, hablemosles la palabra, porque responsables somos. En estos últimos días que Satanás está haciendo todos esos ataques a la familia, es porque le queda muy poco tiempo. La iglesia del Señor pronto se va a ir. Vamos a leer lo que dice en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos 1, 22. Dice de la siguiente manera. Vamos a leer del 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazón, de modo que desecharon entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Óigase bien, por lo cual, el 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la corrupción, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que desecharon entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. A las criaturas dejaron al Señor y empezaron a darle honra a las criaturas, dice el Señor. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de su corazón, de modo que deshonraron entre sí a sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces todos estos andan dándole honra y criaturas y se andan disfrazando como peces, como gatos, como perros, como caballos, como vacas, como serpientes y como todo, dándole honra a lo que no es Dios. Y Dios los entregó a esos a causa del pecado. Entonces usted y yo debemos de entender de que Dios es fuerte y celoso y que visita la maldad de los padres hacia los hijos de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y si usted y yo no llevamos la palabra del Señor a esas criaturas, van directo al infierno. Que el Señor reprenda a todos esos que inducen a esos niños hacia eso, que andan a la zoofilia, a esos pedófilos que andan abusando de niños, a esos que andan teniendo encuentros sexuales con animales. Que el Señor los reprenda, porque eso es abominación. Dice la Biblia que por haber desechado la verdad, Dios los entregó a un espíritu sucio, engañador, a la cual le iba a dar honra. Entonces, es necesario que nosotros, los hijos del Señor,
hablemos la palabra tal como es. En la carta del apóstol, la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, habla acerca de lo mismo, denunciando todo eso, porque todas esas cosas se iban a dar. Esto está anunciado 2000 años antes de Cristo, 4000 años antes de Cristo, porque cuando se corrompió la humanidad en los días de Noé, y luego pasó lo que pasó del diluvio, luego lo dice 2000 años después, en los libros de la ley. Cuatro mil años antes de Cristo, todo esto estaba ya dándose y que se iba a crecer y denunciándose. Y se ve lo que le pasó a Nabucodonosor. Se ve lo que le pasó a todas esas personas que fueron entregados a lascivias, fueron entregados a hechos vergonzosos. Aquellos que no creen, que dicen que creyendo ser sabios se hicieron necios, aunque no saben ni cómo explicar. Yo conozco personas que me han dicho, Dios no existe, pero ni siquiera me dicen una razón por las cuales. Y a veces no les digo nada. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ser prudentes. Pero aquí vemos, y luego, hace casi 2000 años, en la carta a los Romanos, en la carta a los Corintios, el apóstol Pablo está diciendo acerca de eso, de lo mismo que hacía en el libro de los Salmos. Así que, amigo, salga de la corrupción. Usted no es un animal, usted es un varón de Dios, hecho a imagen y semejanza de Dios. Usted es una mujer, hecho a la imagen y semejanza, la creó mujer. No hay los animales, cada uno según su género, según su especie, y los hombres, género, mujer con hombre, hombre con mujer. Si quieren alcanzar la salvación de Dios, alejen de todo esto. Así que yo les digo, en el nombre del Señor Jesús, apartémonos del mal, busquemos el bien, ya que por eso viene el fuego y va a consumir y no va a tomar como inocente al culpable. El que ha cometido tales errores y no se arrepiente hoy que estamos en tiempo de gracia, esa salvación no va a estar en su vida, porque Dios ha dado oportunidades y Dios los ha dado 5 sentidos, ojos, bocas, oídos, para que entendamos. Los dio libre albedrío para que entendamos entre lo bueno y lo malo, y los dio libertad de elección para que usted y yo elijamos lo que somos. Todas esas criaturas, no importa que sean menores de edad, si ya tienen uso de razón, ellos están actuando mal por rebeldía, no porque no sepan. Usted y yo debemos de entender de que si no nos apartamos del pecado, nos toca ir a un sufrimiento eterno. Y que nadie va a poder sacarlos de ahí. Pero si buscamos del Señor, venimos arrepentidos delante del Señor, reconociendo que hemos pecado, que hemos fallado, que hemos hecho lo malo delante de Él, y decimos, te recibo como mi Dios y mi Salvador, inmediatamente viene el Señor, los limpia, porque no hay pecado tan negro que Dios no pueda perdonar, y que no hay mancha de maldad que la sangre no pueda cubrir, y que el Espíritu Santo viene, los limpia y los hace nuevas criaturas, los hace hombres gratos delante del Señor, mujeres gratas delante del Señor, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra el Señor. Cuando el Señor estaba en el Calvario y Él expiró, dice que hubo un temblor, un terremoto, la tierra tembló y los velos se rompieron para que usted y yo tengamos entrada a Él. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocerlo como Dios y Salvador. Ahora hay tiempo, mañana no lo sabemos. Así que todos estos que están allí, de ese montón de letras y los terian, son voces del maligno, de la cual usted debe salir. La cual, muchachos, por favor, salgamos de esa ignorancia, de esa trampa maligna que a lo que los lleves al infierno. En el nombre del Señor les digo, busque al Señor ahora que hay tiempo, que mañana puede ser demasiado tarde. Que el Señor les bendiga.